Web Reactiva, episodio 23. ¿Qué camino elegir para aprender programación web? ¿Te gusta el frontend? ¿Eres más de backend? ¿No sabes ni tan siquiera lo que es esto? No pasa nada, porque te lo voy a contar dentro de mi particular visión sobre cómo comenzar en este mundo. Bienvenidas todas y bienvenidos todos a Web Reactiva, el podcast de desarrollo y programación web, recursos y reflexiones sobre todo lo relacionado con la creación de páginas y aplicaciones web. Si eres un programador reactivo con ganas de aprender cosas nuevas, este es tu espacio, porque la tecnología es necesaria, pero las personas somos lo importante. Mi nombre es Dani, soy programador web freelance y puedes encontrarme en danielprimo.io. Y si tienes consultas, dudas o quieres preguntarme algo, no dudes en hacerlo a través del formulario que encontrarás en danielprimo.io/contacto. Comenzamos este episodio 23 del 20 de febrero de 2018. 23 episodios ya, y si oís niños de fondo es que están ahora por aquí todos revolucionados. Empiezo, pues una vez más recordando que tenemos un canal de Telegram en t.me/webreactiva y que ahí voy publicando algunos audios. Estos últimos he hablado sobre si podemos mandar cohetes tipo a los de SpaceX programados con JavaScript y cómo también agradecer a los creadores de software libre en su trabajo a través de estrellas en GitHub. Eso lo podéis encontrar en las notas del programa. También os comento que he publicado un par de vídeos esta semana. Uno de ellos ha sido sobre cómo crear un live server en Visual Studio Code y el otro es un repaso bastante amplio a las posibilidades que ofrece Cloudways, que es una empresa de hosting, un servicio de hosting que va a permitirte alojar tus webs en cualquier plataforma o en muchas plataformas de las que hay de cloud hosting como DigitalOcean, AWS o Google, pero te va a facilitar la tarea porque introduce un panel de administración donde te permite hacer todo lo que conlleva una web. El vídeo lo podéis encontrar también en las notas del programa y yo creo que es muy interesante. Vengo utilizando esta plataforma desde 2014 y quería hablar de ella porque pues es una de las herramientas básicas para mí en el trabajo. Habéis mandado también propuestas para nuevos episodios. Habéis mencionado que queréis que hable de PWA, que siga trabajando sobre el blockchain. Y así lo haremos. Lo que pasa que, todo lleva su tiempo. Ya sabéis que me gusta compaginar el trabajo que se hace en el podcast con algún complemento formativo en vídeo o en un artículo un poco más extenso para también completar yo lo que puedo aportar sobre el tema en cuestión. Además, también os cuento que el sábado pasado estuve en unas charlas que organiza una agrupación local aquí en Valladolid que se llama Silicon Valley con C-Y-L, de Castilla y León, en la que vinieron gran parte del equipo de Osoco Software, vino aquí y nos dieron varias charlas sobre varios temas de cómo trabajan ellos en el desarrollo de software, y una de las cosas más interesantes que comentaron es que existe el mob programming, que es como el pair programming, pero en vez de programar en pareja es en programar en grupo. Allí nos mostraron un vídeo a cámara rápida de cuando lo hacen, se juntan varios en una mesa con una pantalla en grande y van programando entre todos una funcionalidad. Me pareció muy interesante, sobre todo porque yo estas cosas no las puedo hacer trabajando solo, pero está muy bien que en las empresas, quizás en una empresa como la tuya, se dedicara algo más de tiempo a hacer este tipo de actividades porque suelen ser muy positivas y no todos tienen que conocer el lenguaje de programación, lo dijo además también el ponente, en el que se está trabajando, ¿de acuerdo? Sino simplemente el ir avanzando, entender los conceptos y trabajar en equipo. Lo cual me recuerda también que en la carátula del podcast anterior, del episodio 22, donde hablábamos de lo difícil que es Drupal, aparecía por ahí Pepe Gotera y Otilio, que alguien me preguntó que quiénes eran estos personajes. Bueno, estos personajes son muy populares, o fueron muy populares en España en los tebeos que leíamos cuando éramos chicos, ahora cuando los tebeos eran tebeos y no se llamaban cómics, y eran, digamos que primos lejanos
de Mortadelo y Filemón, y dos auténticos trazas trabajando. Todo lo hacían mal y eran, pues eso, Pepe Gotera y Otilio. Chapuzas a domicilio. Vamos, adelante, que hay mucha tela por cortar. Te contaré una historia. El conde de Besarabia volvió a palacio. Había sido una noche terrible. Solo un par de pequeños roedores para aliviar su sed de sangre. Ni un pastor, ni un cazador viejo había encontrado. Su mayordomo le ayudó a quitarse la capa. Dolorido y cansado, el conde pidió que no le molestaran. Abrió su caja. El forro estaba roto. ¡Aigor! ¡Este forro sigue igual!, gritó de mala gana, aunque nadie le escuchaba. Se recompuso dentro de la caja. Colocó una mano sobre el pecho, mientras que con la otra cerraba la tapa, justo cuando el primer rayo de sol despuntaba en el horizonte. Tenía todo el día por delante. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de este episodio? Pues se trata de una contradicción, porque os voy a hablar, pues eso, de todo lo contrario. Y ya anticipo que me he venido arriba, porque intentar exponer cómo empezar en esta tarea tan multidisciplinar y cambiante es todo un reto. Incluso decir la palabra multidisciplinar es un reto. Y es incluso atrevido hablar de cómo comenzar en el desarrollo web. Pero como de alguna forma siento que me lo habéis pedido, pues allá voy. Hablo aquí desde mi profesión, una profesión que me encanta. Es una versión muy personal y subjetiva. Otros te dirán otras cosas y seguramente serían más prácticos que yo. Así que vamos a ello. El desarrollo web tiene un camino hecho tirando un vaso de agua sobre una mesa. Ese digamos que sería el camino. El agua se escurre sin control, se cae por los bordes y al final está todo empapado. No hay un sendero posible, pero sí sabes que tienes que caminar sobre las aguas. Aquí hoy no voy a explicar cómo se hacen las cosas, sino una descripción, como digo, personal, muy personal, de qué te vas a encontrar cuando camines sobre esas aguas, cuando te deslices sobre ellas. Qué herramientas, lenguajes, tecnologías puedes aprender, o qué conceptos más bien, para irte haciendo un hueco, para saber qué camino elegir y al final conocerlo todo, pero ser experto en una cosa, o en dos, o a lo sumo en tres. Pero no es una especificación detallada de qué se hace en cada punto. Eso sería como grabar en un podcast toda la enciclopedia Espasa. Ya sabes, esas enciclopedias que andan por las casas y que antes de que existiera la Wikipedia, que tienen 30 tomos e intentan concebir todo el saber universal, ¿no? Pues sería algo parecido a eso. También vas a poder escuchar como casi en cada punto del camino hay un resbalón y te lleva a otro sitio, a otra dimensión. Cuando hablemos de diseño, cuando hablemos de servidores, el marketing aquí ya casi ni lo cito porque si no se me va también, ¿no? Todas estas cosas y muchas más tienen sus propias profesiones que se entrelazan con el desarrollo web. Entran, salen, se enredan. Es literalmente imposible un universo donde, como nuestro conde, podamos estar encerrados en una caja con sus límites, su tapa y su oscuridad. Había profesiones de la revolución industrial que consistían en apretar tornillos 8, eso es el que tenía suerte, o 16 horas al día. Eso sabes que está condenado a desaparecer. Los trabajos y la vida en general cada vez son más multidisciplinares. Un malabarista puede ser también político, aficionado a las criptomonedas y fabricar casitas para hurones. Y ser alguien que tienes vecino de escalera o incluso es la compañera de asiento en el metro. Así que es un episodio que si te interesa vas a tener que escucharlo casi con el buscador abierto en la otra ventana para ir encontrando los nombres de las tecnologías si no los conoces. Es el descubrimiento del que hablábamos en la entrevista del episodio 21. Así que hoy los recursos de aprendizaje no te los voy a dar yo, los vas a tener que buscar. Pero sobre todo sí te digo de anticipo que le des importancia a la práctica. Que no repliques solo lo que ves en un vídeo, porque en los pasos iniciales siempre habrá un vídeo que te puede ayudar, sino que vayas practicando. Sé que es difícil lidiar con todo esto, pero es que si fuera sencillo pues no tendría valor y cualquiera podría hacerlo. Eso sí, el episodio, como decía, es a la carta. Varios habéis pedido sin pedirlo, expresamente, pues habéis preguntado ya, oye, ¿cómo empiezo en esto? ¿Y qué recomiendas para comenzar? ¿O qué recurso tienes? Bueno, el cómo arranco siempre es un lío, o sea, el cómo empezar algo
que no conozco, siempre es un lío, y si ya lo conoces, incluso está muy bien hacer la reflexión de cómo lo volverías a aprender o qué errores no cometerías. Podría haber planteado el episodio como los errores que no volvería a cometer, y seguro que hago alguno así, porque al final siempre son un muy buen punto educativo. Pero es cierto que aquí quería hacer la reflexión de qué haría o qué me gustaría que me contaran si yo empezara ahora con este mundo, y además hacer ese apunte o esa vista para atrás de ver las cosas como han cambiado y cuánto de lejos te has quedado del punto inicial. Pero no me enrollo más con eso. Empiezo por el principio. Yo voy a entender siempre que vives en un mundo ideal donde puedes dedicarle todo el tiempo del mundo a aprender, donde todo huele a primavera y los osos amorosos disparan corazones llenos de amor. Evidentemente el mundo no es así. Y tendrás que pegar saltos más rápidos de una parte a otra, cambiando de tercio, apretando en unas cosas más que en otras, entrando por una parte, saliendo por la otra. Ahí es donde quiero recordar la curva de aprendizaje que veíamos en el episodio 22, en el que hablábamos de Drupal, pero da igual, la curva de aprendizaje siempre es parecida cuando hablamos de tecnología. También aviso, seguro que me dejo algo en el camino, así que discúlpame por ello de antemano. Si ya eres conocedor de estas tecnologías, pensarás que me falta algo, que me centro en unas cosas más que en otras, eso siempre pasa igual. Otro aviso también, al final todos son preliminares, pero es cierto que hay que decirlo así. Las generalidades que empleo serán casi seguro falsas. El todos, siempre, nunca o ninguno no pueden ser tan tajantes. A estas alturas, una cosa que ya he descubierto es que siempre hay una alternativa, por loca que parezca, a todo lo establecido. Porque es que en la mente humana siempre está esto de poderse escapar, salvo en la del conde de Besarabia. Así que vamos por lo primero. Y lo primero que tienes que saber es elegir una buena pantalla para tu ordenador, porque vas a pasar más horas delante de ella que en la cama, con tu familia, con tu perro, con tus amigos, con tu pareja. Así que invierte en tu salud, da igual la edad que tengas, escoge una pantalla que no te machaque la vista. Y el segundo punto es algo que es como una varita que lo toca todo y te dará un gran poder, que es el conocimiento del inglés. No es que haya que ser un académico de Oxford, yo no lo soy, ni muchísimo menos, pero todo en este mundo, en esta profesión, se mueve en inglés. No el trabajo en sí, ¿vale? Sino la documentación, la tecnología. Así que te será muy útil conocerlo y sobre todo saber leerlo, porque la documentación, como decía, de los pasos básicos siempre la encontrarás en tu idioma, eso es cierto, pero en cuanto pises más allá, en cuanto tengas que hacer una pregunta o algo más complejo, verás que da igual si lo que estás utilizando lo han construido rusos, malayos o mozambiqueños. El inglés es aquí una lengua vehicular. Y luego, claro, para ser bueno en esto, tienes que ser feliz, practicar yoga, tal vez sexo tántrico y beber cerveza, aunque yo siempre voy a recomendar el vino, que para eso es de mi tierra. Pero no te olvides nunca que hay más vida allá de la pantalla. Comencemos por la puerta de entrada, que es el navegador, el browser. Es el programa con el que entras en Internet. Sí, también están las apps, pero ahora estamos hablando de la web, que digamos así se toca, ¿no? De lo que tenemos en un navegador y accedemos a través de una URL o buscando en un buscador. Aquí en navegadores hay una colección gigante: Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, versiones viejas, Opera, Vivaldi, Safari, Chromium. Es una tira gigante. Mi recomendación es que utilices Chrome o Firefox. Seguro que navegadores usas y varios, pero a partir de ahora vas a verlos de una forma especial, porque vas a verle las tripas a lo que estás haciendo. Busca en tu navegador las herramientas del desarrollador. Será un panel que se abrirá muy probablemente en la parte de abajo en un lateral y donde podrás ver las partes que componen la anatomía de una web, aparte de otras muchas cosas. Así que ahora vas a ser especial, porque tendrás ese privilegio sobre el resto de los humanos. Podrás destripar una web, ver lo que hay dentro, siempre y cuando te interese, pero ahí va a estar. ¿Y qué se ve en el navegador? Bueno, pues páginas web. Vamos a dejar el concepto así, aunque también podríamos ampliarlo a aplicaciones web. Y estas páginas están compuestas por tres cosas que a día de hoy son prácticamente impepinables para poder montarlas: HTML, CSS y JavaScript. Vamos a verlo por partes. HTML, HTML5, lo que se utiliza ahora es un lenguaje de marcado. No es una programación, pero seguramente sea tu primer contacto con algo que tiene que cumplir unas normas y que tiene como resultado algo que se puede ver,
aunque cuando lo editas solo ves código, solo ves etiquetas. Es donde definimos los elementos de una página web y es esencial conocerlo, porque al final cualquier aplicación web acaba de una forma u otra mostrando estos elementos. Así verás la etiqueta que está en la cabecera y que es invisible, pero que tu navegador sí que interpreta, el body, que es donde está el contenido, que puedes dividir, por ejemplo, en capas que están en la etiqueta div, los párrafos están en la etiqueta p y un sinfín. Aquí sí que aviso, parece que me voy a tirar todo el episodio avisando, cuidado con utilizar manuales o guías antiguas. Todavía es fácil encontrar en internet cursos enteros de hace más de 10 años donde se habla de un HTML que funciona, sí, entre comillas, pero que no es correcto, estrictamente hablando, por su formato, porque no aprovecha todas las características del navegador, porque define formatos como colores o bordes en el propio marcado y eso ya no hay que hacerlo así. Y siguiendo por el HTML, que parece nuestra estrella, siempre podrás hacer webs sin conocerlo, porque hay herramientas que te lo permiten. Pero verás que al final es algo muy sencillo y todos empezamos montando una página con 4 elementos para ver cómo funcionan. Eso sería lo recomendable. Si lo haces, verás que aquello será un horror. Los tipos de letra de procesador de texto, difíciles de leer en una pantalla, elementos dispersos por la pantalla también, ausencia absoluta de colores. Para eso tenemos otra punta de ese tridente, el CSS, es el acrónimo del significado en español de hojas de estilo en cascada. Aquí definiremos las reglas de estilo para que todos los navegadores las entiendan. Si quiero el fondo rojo, pues colocas una regla que indique que el fondo de la página sea rojo. Si quieres una imagen, defines la ruta a la misma. Es el elemento del frontend más importante, bajo mi punto de vista. Y solo el controlar el marcado HTML y el CSS ya te puede dar una especialización o un trabajo para que te hagas una idea de lo amplio que es este mundo. La tercera punta del tridente es JavaScript. Para mí la más divertida, ya que incluye un concepto diferente al de las otras dos tecnologías, la programación. Con JavaScript puedes alterar el comportamiento del HTML y del CSS en base a circunstancias que ocurren en esa web en tiempo real. Es lo que se dice o se llama como ejecución en el cliente. El cliente es el navegador. Por ejemplo, si tienes un formulario y marcas una casilla, hace que el JavaScript pueda hacer que se despliegue otro campo que antes estaba oculto. El campo estaba ahí, pero hasta que no has hecho una acción no se ha mostrado. Así, todos los navegadores se convierten en máquinas de programar, porque todos incluyen un intérprete de JavaScript. Así que este es un factor clave para entender que sea el lenguaje de programación más extendido, porque solo necesita abrir la consola de un navegador para empezar con él. La consola, las herramientas de desarrollo del que hablábamos antes. Los resultados se ven enseguida. Vale, no va a ser el mejor lenguaje de programación del mundo, no va a ser el más robusto ni el que mejor gestiona la memoria, pero sí es, a mi modo de ver al menos, el más resolutivo en desarrollo web y que todos deberíamos de conocer. Da igual en lo que estuviéramos trabajando dentro del mundo del desarrollo web, algo de JavaScript conviene conocer, sobre todo para saber qué se puede llegar a hacer. Te dará fundamentos de programación, como uso de tipo de datos, funciones, clases, manejarás eventos, como por ejemplo el clic de ratón, eso es un evento en tiempo real. Podrás descargar datos de otros recursos con Ajax o con Fetch o con otras tecnologías. Y no estoy hablando de ninguna librería, que aquí lo fácil es caer en eso, en hablar de librerías. Luego veremos este tema que son. Porque yo siempre me estoy refiriendo al JavaScript que viene incorporado dentro del navegador. No estoy hablando ahora de una librería muy famosa que se llama jQuery, que permite hacer este tipo de trabajo. Para trabajar con todo esto vas a necesitar un editor de código. No vas a hacer todo esto ahí en el Word, ¿no? O en el Excel o en el blog de notas. Sí lo puedes hacer en el blog de notas, pero tienes que intentar que te facilite la tarea. Una cosa es que seas amante de la supervivencia y que te vayas al campo con una sartén y un mechero, y otra cosa es que aquí hagamos ese tipo de locuras. Así que un editor de código, un IDE, te va a facilitar la tarea, te va a autocompletar el código, te lo va a poner de colores, te va a ayudar a encontrar esa clase, ese identificador a través del buscador que tienen de código también. Hablamos aquí de software de escritorio, Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, PHP Storm, WebStorm. Las primeras opciones que he dicho son gratuitas, otras del final no.
Yo actualmente estoy utilizando para los vídeos, lo estáis viendo, Visual Studio Code, que está muy bien, y si tienes que empezar por alguno, comienza por ese. También te digo que esa caja negra que está en el ordenador y que se llama terminal y que a veces habrás abierto para hacer determinadas funciones del sistema operativo, si no has hecho nunca nada de programación, va a empezar a ser tu amiga y vas a empezar a tener que tener más cariño. Es verdad que es un poco feo y es verdad que meter instrucciones a pelo pues suena un poco friki, pero verás en algún momento, quizás no en este, que te va a solventar bastante la papeleta. Y como al final todo esto es código, son ficheros de texto. Vale que el texto que aquí aparece no es el más normal del mundo, pero al final son letras, números, para entendernos, en los que vas haciendo cambios sin parar, añadiendo y quitando ficheros, líneas, funciones, etiquetas, con lo que a más cambios más difícil controlarlos todos, más complicado hacer pruebas y no tener errores. Además, verás dentro de un poquito que los ficheros hay que subirlos a internet, con lo que empiezas a tener copias de lo mismo en tu ordenador y en internet. Ya no solo está ahí, ya no solo está en tu ordenador. Tienes que gestionar tu código como si fuera una contabilidad, pudiendo anotar registros de cambio para no perderte nada. Y eso lo conseguirás con el control de versiones, del que hablo en el episodio 3 de este podcast Web Reactiva. Git, por tanto, será una herramienta de uso diario para ti. Es algo que es bueno que aprendas, hagas lo que hagas dentro del desarrollo de software. Lo que vemos en la web está muy bien, pero ¿cómo accedemos a ello? Las webs están colgadas en servidores, en ordenadores conectados a Internet, la famosa nube. Cada uno de ellos tiene un número que lo identifica, una IP. Con eso es con lo que podemos acceder, pero como el humano es vago por naturaleza, por eso surgieron los dominios, el .com, el .es, para que puedas acceder a esa IP, pero a través de un nombre que puedas interpretar. Por eso es danielprimo.io y no 157 12 34 56. Deberás, por tanto, tener ciertos conocimientos de gestión de dominios, fáciles de adquirir con algo de práctica. Y un dominio tiene un coste muy bajo, así que estás tardando en comprar el que hayas elegido. ¿Y mis ficheros? ¿Cómo se suben? Bueno, pues la opción más tradicional de siempre ha sido el FTP, que es un protocolo como el de las páginas web, pero para gestión de archivos. Lo que pasa que no es la opción más segura. Yo siempre te recomiendo utilizar SFTP o SSH, que son protocolos seguros. Es cierto que vas a necesitar un programa o algo para subir esos ficheros. Hay múltiples opciones. Digamos que de esto sí es fácil encontrar documentación para saber cómo proceder y, bueno, pues tendrás que ir paso a paso, pero que sepas que esa va a ser una de tus primeras formas. Existen otras para hacer despliegues de software directamente. Vas a vivir en la etapa todavía del usuario y la contraseña, pero vamos a crecer hacia una época en la que haremos login con un gesto de la cabeza, con la huella dactilar o con una captura de una foto. Entonces, por eso también te digo que estos sistemas van evolucionando, estos sistemas de conexión a Internet para poder gestionar lo que tienes en la nube. Bueno, ya tenemos conectividad. Los usuarios pueden ver en nuestra web si acceden a ella con el navegador. Y ahí se carga el HTML, el CSS y el JavaScript. Incluso tenemos imágenes. Vamos, si hablamos de imágenes, hablamos de cosas bonitas, de estilos. ¿Estamos hablando de diseño? Pues sí, es otra de las patas en las que se asienta el desarrollo web y el software en general. El cerebro humano tiene que ver las cosas colocadas para poder entenderlas, para que sea más fácil acceder a ellas. Si además son estéticamente agradables, mucho mejor. Y aquí es donde entra en juego el diseño. La definición de colores, elementos en la pantalla, es en sí mismo una profesión y otro punto por el que nos podríamos alargar capítulos enteros. Además, no entienda solo el diseño como una cuestión de colores, sino como una experiencia de usuario. Eso es lo que llamamos UX y tendemos a considerarlo algo sencillo porque es la utilización del sentido común. Pero de sencillo no tiene nada, porque el sentido común no es nada sencillo en sí. Hay que ponerse del lado del que va a usar tu web para que entienda lo que hay que hacer y cómo son los procesos visuales, ¿no? Pero esto es todo un reto. Que no se te olvide nunca, aunque tu desarrollo web sea súper simple, realmente estás creándolo para que otro ser humano, otra persona, lo utilice. Y ese debe ser un eje de pensamiento para ti, aunque no te encargues del UX. Pero el navegador, siguiendo y avanzando, no se abre solo en el ordenador, también cuando haces clic en un enlace del WhatsApp en el móvil, cuando buscas recetas en la tablet, incluso si estás delante de la tele. Resulta que tienes que pensar en infinidad de dispositivos.
Y entonces también tenemos que encontrar una solución para ello. Una de ellas es lo que se llama el responsive design, diseños que se adaptan al dispositivo. Al ancho del dispositivo es como se decía antes, ¿no? Pero es un poco que se adaptan a la pantalla. Vamos a ir más allá porque hay más cuestiones relacionadas con este concepto que las solamente visuales, ¿no? Que los elementos se adapten al ancho de la pantalla. El móvil es el dispositivo más limitado por el tamaño de la pantalla, aunque hay algunos que parecen zapatófonos, y la conectividad. No por las capacidades del procesador, que son en muchos casos muy buenas y suficientes. También es el elemento más cercano al usuario, por eso conviene cuidarlo. Siempre el usuario va a tener más cerca un móvil que un ordenador, porcentualmente a lo largo del día. Por eso siempre será mejor, como digo, pensar en el móvil primero. Es lo que se llama mobile first. Para que si funciona correctamente en este dispositivo, sea más fácil crecer hacia otros más estables. Todo esto está genial, hay infinidad aquí de tecnologías y posibilidades. Pero seguramente hayamos planteado la necesidad de que los usuarios hagan algo con nuestra web, que puedan enviar datos, recibirlos, que interactúen no solo a través de botones, sino de acciones. Enviar, suscribir, guardar, recibir, son verbos de acción. ¿Cómo conseguimos darle un plus? Bueno, pues con la programación de servidor. Hasta ahora sí habíamos visto que JavaScript nos deja hacer cosas, muchas en el cliente, en el navegador. Casi podríamos vivir con ellas, pero en muchos casos no será suficiente. Surge aquí la necesidad de programar, de hacer que en ese servidor donde se aloja la web se responda a las peticiones del usuario, algo que tenga que ver con el usuario. Simplemente que alguien que hace una petición reciba como respuesta algo relacionado con la misma. No te olvides de este patrón. Es importante. En web todo se reduce a petición y respuesta. Acuérdate aquí también lo que te decía de las generalidades, que nunca es todo y siempre es casi. Al entrar en una web haces una petición y el servidor lanza una respuesta. Esa respuesta es HTML, CSS y JavaScript. Pero si envías un formulario, el usuario está haciendo también una petición. La respuesta será un gracias, te responderemos pronto. Eso en pantalla, pero por dentro, por así decirlo, puede que hayamos lanzado un correo de aviso a un gestor, que hayamos guardado el aviso en una base de datos o que nos hayamos comunicado con otra plataforma diferente para suscribir ese correo a una lista. Y en gran medida esto pasa porque hay una programación en el servidor que ejecuta todas esas cosas. También incluso el renderizado del HTML. Hay muchos lenguajes de programación que se usan en web. El propio JavaScript, gracias a Node, que es un entorno de aplicación para JavaScript. Esto es que con lo mismo que trabajábamos en el cliente, ahora podemos programar cosas que se ejecutan en el servidor y que no podíamos hacer en el cliente. Luego tenemos otros como PHP, Ruby, Go, Python, Java, ASP.NET, hay infinidad de ellos y es más que probable que alguien que trabaje ya con algunos de estos lo esté haciendo fuera del entorno web. Pero como es una tecnología que se adapta también a todo, muchos de esos lenguajes se adaptaron o nacieron para ofrecerte esta disponibilidad en web. Aquí se manejan conceptos tal vez más complejos. Lo ideal es que sea software libre, que puedas utilizarlos gratis. Yo creo que hasta ahora casi todo lo que he mencionado es gratuito. Está disponible para usarlo desde ya si quieres. Otra característica que es conveniente es que esté orientado a objetos que permitan gestionar eventos, que interpreten una petición para poder dar una respuesta, los hay de tipado estático, dinámico, compilados, interpretados. Y sobre todo hay dos grupos, los que están de moda y los que no están de moda. Yo utilizo PHP y JavaScript. El primero no está de moda, pero sí muy extendido. Casi la mitad de las páginas web utilizan PHP. Y el segundo sí está de moda, pero es tan fácil o tan versátil que lo fácil en sí es perderse. Es natural que tengas dudas sobre cuál elegir si estás en una fase muy inicial. Prueba un poco 3 o 4 de ellos, es mi recomendación. Si ya estás más evolucionado y te sientes cómodo con alguno de ellos, adelante y sin complejos. Eso sí, no te olvides nunca de ir metiendo el dedo gordo en el mar de otros lenguajes, a ver si está frío o caliente. Así lo contaba en el episodio 16, donde me hacía los propósitos del nuevo año 2018. Hemos hablado de datos varias veces. ¿Y dónde están esos datos? Pues de forma habitual en algún punto nacen y será en una base de datos, que es la pareja perfecta a los lenguajes de programación de servidor de los que hablábamos justo antes, aunque también los lenguajes de cliente pueden interpretarlos o pueden llegar a esos datos. Hay que guardar la información, hacerla persistente, los contenidos, las visitas, los usuarios, los pedidos. Siempre hay alternativas para guardar esta información en ficheros de texto o en ficheros con un formato predefinido, pero al final la base de datos aparece en algún momento. Software de base de datos hay decenas, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB.
CouchDB y otros que son ya de pago como SQL Server o Oracle, o con licencias relacionadas de pago. Nuevamente hay gente tan buena en esto y es un punto tan vital de los servicios web que basan su carrera profesional en diseñar tablas y registros óptimos, en reducir la velocidad de las consultas a la base de datos, en depurar estos procesos. A veces es un mundo un tanto opaco, porque parece que está ahí atrás, en un sitio lúgubre, lleno de celdillas oscuras, pero hay que prestarle atención. A toda esta parte que estamos viendo ahora la podemos llamar backend, porque es la que está en el servidor, en la parte de atrás de la web. No se ve, pero es también importante para que la web funcione. En contraposición encontrarás el frontend, que es toda esa parte que hablábamos, que es la visible, la que está en el frontal. Puede que ni tan siquiera tengas que generar un HTML, sino una API, que explico en un vídeo lo que es una API, por si alguien no lo sabe, lo puedes encontrar en el canal de YouTube, danielprimo.io/YouTube. Así que no siempre haría falta saberse todo el HTML, CSS y demás. Es cierto que esto en sí es un perfil profesional en sí mismo, el programador backend, y que es otro punto por el que el agua, ese agua que decíamos antes que tirábamos sobre la mesa, se escurre por los bordes. A mí es el camino que más me gusta, porque no implica conceptos de diseño y posición, que a mí se me dan peor, y siempre requiere cierto estilo. Yo prefiero ir a esto que está más pegado, digamos, al metal. Y seguro que te estás planteando que para qué quieres aprender HTML, porque probablemente si te dedicas al backend no te haga mucha falta. Pero yo aquí te propongo un camino y es un poco también el que yo seguí. Y creo que aprender esas cosas que son como aparentemente muy básicas y lejanas son esenciales para entender cómo funciona una web. En esta parte de atrás también está el servidor web, la que hace que todo funcione. Suele tener un sistema operativo Linux, pero también puede estar perfectamente con Windows o con Mac. Es muy habitual encontrarse como servidores web en software de Apache o en GINS, que son los que entienden lo que es una petición y saben que lo tienen que dar como respuesta. No entro mucho aquí, porque es otro mundo que se desborda, el de los DevOps o administradores de sistemas. Tienes que tener conocimiento sobre cómo funciona, pero las herramientas que nos proporcionan cada vez hacen más fácil mantener nuestro trabajo en Internet, ya no solo subirlo. Recuerda que el hosting o alojamiento es donde tienes esa web y ahí habrá seguro un administrador de sistemas haciendo su trabajo. Ayúdale porque su labor es fundamental. Me quedan muchas cosas, pero solo quiero mencionar una más. Me quedaría hablar de muchas más cosas, también de la programación en cliente, pero al final se me va el tiempo. Ya veis que esto es un poquito más largo que otros días. Así que la programación de cliente, que es una programación hecha en JavaScript, lo dejamos para otro momento. Es muy interesante y tiene mucho futuro profesional, también te lo digo. O sea, no quiero hacerlo de menos, pero es una cuestión temporal. Todo este trayecto, y no hemos pronunciado ni una sola vez, creo, una palabra que tiene tanto de mágico como de endemoniado. Framework. He tratado de evitarlo por dos motivos. Uno, porque si no el episodio se alargaría mucho más, y otro porque me gustaría hacerlo en otro episodio, dedicarlo solo a la parte más elevada de todos estos procesos de programación o desarrollo web, porque todo se puede hacer a mano y es lo mejor para aprender, pero luego hay que ser práctico, hay que manejar una serie de herramientas que nos hagan avanzar más deprisa, con las que podamos ser más sofisticados. Una vez lleguemos a ellas, a los frameworks, entonces tendremos que dar por hecho que controlamos el resto de estas en las que hemos estado hablando, en las que se basan. Y es que claro, ¿a quién no se le puede ocurrir que antes alguien o un grupo de personas no ha adelantado esa parte de trabajo que todos estos elementos de los que estamos hablando tienen en común? Por ejemplo, que pueda colocar elementos de HTML en la plantilla con un estilo básico de CSS, qué sé yo. O que haya funciones de JavaScript predefinidas para hacer animaciones de componentes y no tenerlas que hacer desde cero. Bienvenido entonces al mundo del framework, también a la librería, que no hará más que extender la ensalada de siglas y hacer que tengas que tomar más decisiones sobre cuál elegir. ¿Y cuál es la diferencia entre framework y librería? Al menos eso sí te lo cuento. Una librería normalmente proporciona una serie de funciones y métodos muy concretos para simplificar tareas complejas. Un framework aporta una estructura completa en la que nosotros encajamos nuestro código, implementando la lógica concreta de la aplicación. Aunque la diferencia parece quedar clara, realmente iremos votando de una a otra sin pararnos mucho a pensar si es una cosa o si es la otra. Así que ya hablaremos de frameworks de CMS o del mismo WordPress, que seguro conoces, en otro episodio, para que sepas qué lugar ocupa en todo este mundo. Al final de todo este aprendizaje serás un profesional de los que llaman full stack o web developer o muchos otros nombres, porque al ser una cuestión que abarca tantas disciplinas tampoco es fácil que se pueda definir con una sola palabra.
Importante también es que sepas gestionar tu perfil profesional. Es otra de las habilidades difíciles de definir y que seguro que en algún episodio volverá. Elige tu camino y no pases el día que tienes por delante metido en una caja. También te habrás dado cuenta que no he dado ninguna referencia de aprendizaje y ha sido a propósito, porque yo aquí lo que trataba era de orientar. Es materia de otro episodio o que lo busques tú mismo. Si en algo te puede ayudar, no dejes de escribirme en los comentarios del programa o en el formulario que encontrarás en danielprimo.io/contacto. Qué densidad de cosas, ¿verdad? Qué barbaridad, se me ha ido de las manos hoy. Si estás aquí, tal vez la cabeza te estalle, pero tómatelo con filosofía. Recuerda que eres una persona reactiva. Puedes encontrarme en Twitter como @webreactiva o en Telegram como t.me/webreactiva. Gracias una vez más por dedicarme estos minutos de tu tiempo, por poner tus orejas y tus sentidos a la escucha. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos escuchamos en el próximo. ¡Chao!